Hola, en este vídeo vamos a realizar un ejercicio en el que vamos a aplicar una serie de fuerzas características que actúan sobre el cuerpo a un bloque concreto, a una situación concreta, y vamos a aplicar las ecuaciones de la segunda ley de Newton y de las ecuaciones características de las fuerzas para resolverlo. Bien, el problema es el siguiente. Nos dicen que un bloque de 5 kilogramos es arrastrado por una superficie horizontal con una fuerza de 100 newton. Y nos piden que calculemos la aceleración del bloque. En todos los ejercicios vamos a tener que calcular la aceleración y el valor de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Si en el apartado A la fuerza es horizontal y no hay rozamiento, en el apartado B, si la fuerza es horizontal y hay rozamiento, el coeficiente de rozamiento es de 0,2. En el apartado C, si la fuerza forma un ángulo con la horizontal de 30 grados y no hay rozamiento. Y en el apartado D, si la fuerza forma un ángulo de 30 grados con la horizontal y el coeficiente de rozamiento es 0,2. Sí hay rozamiento. Bien, entonces vamos a ir representando cada una de las situaciones que nos indican en cada uno de los apartados. Vamos a hacer los dibujos grandes para que se vea claro. Bien, en el apartado A nos dicen que el bloque arrastrado por una superficie horizontal con el bloque, vamos a representarlo, arrastrado por una superficie horizontal con una fuerza de la que nos dan el valor. Nos dicen que la fuerza es igual a 100 newton. Y me están diciendo que no hay rozamiento. ¿Qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Bien, sobre este cuerpo, como estamos en la superficie de la Tierra, va a actuar una fuerza que es la fuerza peso, la fuerza gravitatoria, y además, como el bloque está apoyado sobre una determinada superficie, entonces esta superficie va a ejercer sobre el bloque una fuerza normal, una fuerza vertical hacia arriba. Y como no hay rozamiento, nos vamos a representar más fuerza. ¿Por qué represento todas las fuerzas en el centro del cuerpo? Porque estamos considerando la dinámica de la partícula, no dinámica del sólido rígido. No estamos considerando la forma del cuerpo ni los efectos que tiene las distribuciones de masa en el cuerpo, sino que consideramos que toda la masa del cuerpo está concentrada en un punto, en el centro del cuerpo, que sería el centro de masa, y nos vamos a imaginar que el cuerpo es un punto. Por eso yo, independientemente de la forma que tenga, represento todas las fuerzas como si estuvieran concentrada o localizada en el centro del cuerpo. Bien, vamos a tratar de calcular todas las fuerzas. No hay más fuerzas que actúan sobre el cuerpo en este caso porque no hay fuerza de rozamiento, no hay cuerda, no hay nada más, no hay mualla, no hay ningún otro tipo de interacción con este cuerpo. Entonces vamos a calcular las fuerzas que tengan ecuaciones, que podamos calcular. La fuerza de la gravedad, la fuerza gravitatoria, tiene una ecuación que es m por g. No lo dan en el enunciado, vamos a suponer que G es 9,8, debería aparecer como dato. La masa del cuerpo, que son 6 kilos, 6 por 9,8, si no me he equivocado, esto da igual a 58,8 newton. De esta forma ya habríamos calculado una de las primeras cosas que me piden, que es la fuerza de la gravedad. Pero no sabemos la normal todavía, ni hemos calculado la aceleración. Para ambas cosas, para calcular la normal y para calcular la aceleración, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Esta ecuación es una ecuación vectorial, es una ecuación en la que tendríamos que tener en cuenta la dirección de cada una de las fuerzas. Pero para aplicarla de forma más sencilla, vamos a descomponer todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, vamos a estudiar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en la vertical y en la horizontal. De esa forma nosotros vamos a analizar lo que ocurre en el eje Y y en el eje X. Da igual que analicemos primero el eje X o el eje Y, pero es más sencillo analizar primero el eje Y porque luego normalmente en las ecuaciones del eje X vamos a necesitar algunas cosas que aparecen en el desarrollo del eje. Por eso normalmente yo primero analizo el eje Y y luego después el eje X, para que me quede más ordenado el problema. Bien, pues comenzamos. Fuerzas que aparecen en el eje Y, en la vertical. Vamos a tomar un criterio de signos que comentábamos en el vídeo de las teorías sobre las fuerzas más importantes y en el que todas las fuerzas que estén dirigidas hacia arriba van a ser positivas, todas las fuerzas que estén dirigidas hacia abajo van a ser negativas. Fuerza hacia arriba, normal. ¿Alguna fuerza hacia arriba más? No, ya no hay más. Pues entonces ahora fuerza hacia abajo. Menos, porque está dirigida hacia abajo, la fuerza gravitatoria, la normal menos la fuerza gravitatoria, va a ser igual, ya no hay más fuerza,
igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Y hay que tener en cuenta una cosa, como el cuerpo no tiene movimiento en la vertical, no hay movimiento en el eje Y, la aceleración va a ser 0. Por tanto, esta aceleración va a ser igual a 0. La normal menos la fuerza gravitatoria va a ser igual a 0. De aquí podemos concluir, podemos despejar que la normal, la fuerza gravitatoria está restando, pasa sumando, va a ser igual a la fuerza, sumando 0 por m es 0, en este término habría 0, por tanto la normal es igual a la fuerza gravitatoria. En el dibujo se ve, si no hay movimiento en la vertical y solo hay dos fuerzas, una hacia arriba y otra hacia abajo, está claro que la fuerza que aparece sobre ella, ambas fuerzas tienen que ser iguales. La normal tiene que ser igual a la fuerza gravitatoria. Bien. Esto, matemáticamente, como la normal era 58,8, pues, perdón, como la fuerza gravitatoria era 58,8, pues la normal también será 58,8 newton. Ya tenemos la fuerza gravitatoria, la fuerza F que me la daban y la normal. Ya hemos calculado la normal también. Ya no me queda ninguna de las fuerzas que están sobre el cuerpo. Ya he calculado las tres. Normal, fuerza gravitatoria y F. Lo que sí me falta es la aceleración en el eje X. ¿Cómo calculamos la aceleración en el eje X? Pues vamos a descomponer, aplicar sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración en el eje X. ¿Qué fuerzas actúan en el eje X? Solo la fuerza F. Pues la fuerza F, que es positiva porque está actuando hacia la derecha, dirección positiva del eje X, será igual a la masa por la aceleración del cuerpo en el eje X. Por tanto, despejando la aceleración en el eje X será igual a la fuerza F partido por la masa, que será igual a 100 partido por 6, y si no me equivoco esto daba 16,67, y como es una aceleración, metros partido por segundo al cuadrado. Con esto ya habríamos completado el cálculo de la aceleración en el eje X y las tres fuerzas que actúan sobre el cuerpo, en el caso en que la fuerza sea horizontal y no haya rozamiento. ¿Y si hay fuerza de rozamiento? Vamos al apartado B. En el apartado B yo tendría que tener en cuenta que sobre este bloque, sobre este cuerpo, está actuando una fuerza F, que ya sabemos que es igual a 100 newton, está actuando una fuerza gravitatoria, porque estamos en la superficie de la Tierra, este cuerpo está apoyado sobre una superficie, entonces está actuando la normal, y además el cuerpo va rozando contra el suelo es rugoso, por tanto va a haber una fuerza de rozamiento. Se supone que si la fuerza actúa hacia allá, en la dirección del movimiento del cuerpo, el cuerpo se estará moviendo hacia allá. Por tanto, la fuerza de rozamiento es contraria a la dirección del movimiento, la fuerza de rozamiento actuaría en sentido contrario, hacia atrás, en la horizontal y hacia atrás. Bien, vamos a calcular las fuerzas que tienen ecuación. La fuerza gravitatoria es igual a la masa por la gravedad, igual que en el caso anterior sería 6 por 9,8, que sería exactamente el mismo valor, 58,8 newton. Y la fuerza de rozamiento va a tener un determinado valor, una fórmula que es mu por la normal, pero la normal no la conocemos todavía. Podríamos decir que es la misma del apartado anterior, pero vamos a hacer el análisis para comprobar que es la misma o que no es la misma. Vamos a resolver el análisis correspondiente. Por tanto, vamos a aplicar sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, tanto en el eje Y como en el eje X. Si aplicamos sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración vectorial en el eje Y, ya desaparecen los vectores y tenemos en cuenta que la normal, que actúa hacia arriba, menos la fuerza gravitatoria, que actúa hacia abajo, es igual a la masa por la aceleración en la vertical. Como en la vertical, igual que ocurría antes, no hay movimiento, el cuerpo no se mueve hacia arriba ni hacia abajo, si no hay movimiento la aceleración es 0. Por tanto, la aceleración en la vertical es 0. 0 por m es 0, despejando de aquí, la normal es igual a la fuerza gravitatoria, igual que antes, que era 58,8 newton. Y si la normal es igual a la fuerza gravitatoria y es 58,8 newton, ya podemos calcular la fuerza de rozamiento. El coeficiente de rozamiento es 0,2, nos dicen en el enunciado. Y la normal es 58,8, 0,2 por 58,8, si no me he equivocado, 11,76 newton. Bien, pues ya tenemos la fuerza gravitatoria, tenemos la fuerza de rozamiento, tenemos la normal. Y ya tenemos la fuerza F, ya tenemos todas las fuerzas calculadas. Ya hemos calculado las 4 fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Nos falta la aceleración. Para calcular la aceleración, vamos a la aplicación de sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración al eje X. En este caso, fuerza a favor del movimiento, fuerza hacia la derecha, perdón, en el eje X estaría la fuerza F,
En la dirección contraria actúa la fuerza de rozamiento, por eso es negativa, y ya no hay más fuerza en el eje X. Esto sería igual a la masa por la aceleración en el eje X. Despejando la aceleración en el eje X, nos quedaría que la masa pasa allí dividiendo, la aceleración en el eje X es igual a la fuerza F menos la fuerza de rozamiento partido por la masa. Por tanto, la aceleración en el eje X será igual a la fuerza F, que es 100, menos la fuerza de rozamiento, que es 11,76 dividido entre la masa, que son 6 kilos, sería igual a, si no me he equivocado, 14,7 metros partido por segundo al cuadrado. Si comparamos ambas aceleraciones, hemos visto que sin rozamiento el cuerpo aceleraría a 16,67 metros partido por segundo al cuadrado, mientras que con rozamiento acelera a 14,7 metros partido por segundo al cuadrado. Es una velocidad un poquito más pequeña, una aceleración un poquito más pequeña. Es lógico que acelere menos porque está la fuerza de rozamiento tirando hacia atrás. Los efectos de la fuerza F son más pequeños porque hay una fuerza que está contrarrestando en la dirección contraria. Bien, a continuación vamos a resolver el apartado C y el apartado D. Para ello voy a poner directamente otro folio encima y aunque no veamos el enunciado, os lo voy a ir recordando conforme lo vamos haciendo. Me voy a perdonar un segundo porque tengo que pillar un poquillo aquí la esquina del folio para que no se me mueva mucho. Esta la voy a pillar también, porque si no se me mueve completamente. Ahí estamos. Bien. En el apartado C nos decía que la fuerza formaba un ángulo de 30 grados con la horizontal y que no había rozamiento. Bien, pues si la fuerza forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, nosotros tendremos ahora esta situación. Tendremos el bloque en el que estará actuando una fuerza que ahora está inclinada un cierto ángulo, en este caso 30 grados, con la dirección de la horizontal. Tendremos una inclinación ahí de un cierto ángulo. ¿Qué más fuerzas están actuando sobre el cuerpo? Este cuerpo sigue sometido a la acción de la fuerza gravitatoria. Este cuerpo está sometido a la acción de la fuerza normal. Y además, bueno, y en este caso ya está, porque no hay fuerza de rozamiento. Por tanto, estas serían las fuerzas reales que actúan sobre el cuerpo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, teniendo en cuenta que vamos a aplicar sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, la segunda ley de Newton, en las dos direcciones, la dirección del eje Y en la vertical y del eje X en la horizontal, tenemos un problema y es que esta fuerza no está contenida ni en el eje X ni en el eje Y. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a descomponer esta fuerza, como es un vector, podemos descomponerla en su componente horizontal y vertical. Entonces vamos a transformar esta situación en esta. Vamos a descomponer esta fuerza trazando una línea paralela al eje Y y otra línea paralela al eje X. Vamos a convertir esta fuerza F en una fuerza F con componente X y una fuerza F con componente Y. Vamos a representarla en otro diagrama para que lo veamos de forma un poco más clara. Si yo tenía aquí esta fuerza F, ya la he pintado, no quería pintarla. Ahora, en vez de la fuerza F, esta fuerza ya no existe y lo que tenemos en realidad es la componente vertical de esa fuerza, la normal. En el eje X tenemos en la vertical, sentido negativo, tenemos la fuerza gravitatoria y aquí tendríamos la componente Fx, que es la componente horizontal del peso, de la fuerza F. Y esta fuerza F no existiría. Hacemos desaparecer esa fuerza y tenemos en cuenta simplemente su componente vertical y su componente horizontal. Pero claro, ¿cuánto valen esas componentes? ¿Cómo podríamos calcular esas componentes? Bueno, pues si analizamos esa descomposición de la fuerza F, si esta es la fuerza F, que está formando un cierto ángulo con la horizontal, y nosotros la descomponemos en su componente F sub X y F sub Y, para poder relacionar los valores de esa fuerza F sub X y F sub Y con este ángulo alfa, que sería el ángulo que forma la fuerza con la horizontal, nos vamos a fijar en este triángulo que se forma aquí. Vamos a tomar conciencia de ese triángulo que hay ahí. Ese triángulo, si lo representamos aquí debajo, valdría
la componente inclinada, que es la fuerza F, la parte horizontal, que sería el valor de F sub X, la parte vertical, que es lo mismo que vale F sub Y, y el ángulo alfa. Aplicando las razones trigonométricas a este triángulo, nosotros tendríamos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto, F sub Y, partido por la hipotenusa, F. De ahí podríamos decir que F sub Y es igual a F por el seno de alfa. Si nosotros queremos calcularlo numéricamente, F sub Y sería igual a F, que vale 100, por el seno de 30, y esto, si no me he equivocado, da 50 newton. Por otra parte, el coseno del ángulo alfa sería igual al cateto contiguo, F sub X, partido por la hipotenusa, que es F, de donde F sub X es igual a F por el coseno de alfa, y si queremos calcular el valor correspondiente, F sub X será igual a F, que vale 100, por el coseno de 30, si no me he equivocado, esto da 86,6 newton. Por tanto, nosotros a partir de ahora, en vez de utilizar el valor de la fuerza F, vamos a utilizar F sub X y F sub Y, siendo F sub Y 50 newton y F sub X 86,6 newton. Nos vamos a olvidar de este dibujo y nos vamos a centrar en esta situación, que va a ser la que nosotros vamos a utilizar para poder resolver el sistema. Igual que hacíamos antes, vamos a calcular las fuerzas que tengan una fórmula concreta. Por ejemplo, en este caso, la fuerza gravitatoria es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. La masa del cuerpo son 6 kilos por la gravedad, que es 9,8. La fuerza de la gravedad sigue siendo 58,8 newton. Esto seguiría valiendo lo mismo. Y vamos a aplicar para calcular el resto de las fuerzas, porque la normal no tiene fórmula. Vamos a calcular la ecuación de sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton, en términos vectoriales. Lo aplicamos en el eje Y y en el eje X, y ya deja de tener sentido la notación vectorial y ya hablamos de escalares, de números. Teniendo en cuenta los signos, fuerzas que actúan hacia arriba son positivas, la normal, menos fuerzas que actúan hacia abajo, la fuerza gravitatoria, será igual a la masa por la aceleración en el eje Y, teniendo en cuenta que la aceleración en el eje Y es 0, porque el cuerpo no se levanta, aunque la fuerza esté actuando inclinada, no levanta el cuerpo del suelo. Por tanto, perdona, quiero ir demasiado rápido, y cuando uno va rápido se equivoca. Vamos a analizarlo despacio. Si analizamos en esta situación, fuerzas que actúan hacia arriba, la normal. ¿Hay alguna fuerza más que actúa hacia arriba? Claro. La componente vertical de la fuerza, F sub Y. La normal más la componente vertical de la fuerza, F sub Y. Normal más F sub Y. ¿Por qué me he equivocado antes? Porque estaba mirando este dibujo. Hay que mirar este, que es el que estamos representando. La normal que va hacia arriba más la F sub Y, que es la otra fuerza que va hacia arriba. ¿Hay alguna fuerza más hacia arriba? No. Hay dos, la normal y la F sub Y. Ahora, fuerzas que van hacia abajo, negativas, menos la fuerza gravitatoria. Esto es igual a la masa por la aceleración en la Y. Y ya sabíamos que la aceleración en la Y es 0. Por tanto, de aquí podemos decir, despejando la normal será la fuerza gravitatoria que está restando, pasa allí sumando. Y la componente vertical de la fuerza, que es positiva, pasará al otro lado como negativa. Estos son 58,8 menos la fuerza vertical 50, nos da 8,8 newton de fuerza normal. Ahora la fuerza normal no es igual que el peso. Ahora la fuerza normal más la componente vertical de la fuerza son iguales a la fuerza, al peso, a la fuerza gravitatoria. Entonces, no vale decir siempre que la normal es igual que el peso, porque podemos encontrarnos situaciones como esta, en las que tenemos que tener en cuenta que hay varias fuerzas en la vertical y entonces la normal va a cambiar su valor. En este caso ya hemos calculado la fuerza gravitatoria, hemos calculado la normal y las fuerzas las teníamos ya, hemos calculado todas las fuerzas. Sin embargo, me falta calcular la aceleración. Para eso aplico en el eje X la única fuerza que hay en este caso en el eje X es F sub X, la componente horizontal de la fuerza F
F sub x será igual a la masa por la aceleración en el eje x. En este caso, la aceleración en el eje x será igual a la fuerza x partido por la masa. La fuerza de F sub x son 86,6 dividido entre la masa, que son 6 kilos, pues 86,6 entre 6, si no me he equivocado yo, da 14,43 metros partido por segundo al cuadrado, que sería el valor de la aceleración en la horizontal, que es la aceleración en realidad que tiene el cuerpo, porque aunque estamos tirando con una fuerza que está inclinada, el cuerpo se va a estar moviendo en la horizontal porque no es capaz de levantarse. Esta fuerza, la componente vertical de la fuerza, no es lo suficientemente grande como para vencer al peso. Por eso no llega a levantarla. Bien, y en el apartado D, último apartado del problema, nos decían que se repetía la situación, pero con la diferencia de que ahora sí hay rozamiento. Entonces nosotros tenemos un sistema en el que tenemos nuestro cuerpo con una fuerza inclinada F, que además está actuando una normal porque está apoyada sobre la superficie, una fuerza gravitatoria y una fuerza de rozamiento que es horizontal. Y aquí tenemos la fuerza que está inclinada a un cierto ángulo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descomponer la fuerza en sus dos componentes, horizontal y vertical, y por tanto voy a tener, en lugar de la fuerza inclinada F, voy a tener una fuerza F sub x, voy a tener una normal, voy a tener una fuerza F sub y, y por otra parte voy a tener ahora una fuerza de rozamiento y el peso y la fuerza gravitatoria del cuerpo que actúa verticalmente hacia abajo. Estas serán los valores, las fuerzas que actúan en esta situación, teniendo en cuenta que la F sub x y la F sub y son exactamente iguales que en el apartado anterior, porque el desarrollo sería exactamente el mismo, no cambia nada en los valores de F sub x y F sub y. Por tanto, del apartado anterior yo puedo aprovechar que conozco el valor de la fuerza gravitatoria es 58,8 newton, F sub x es igual a está aquí, 86,6 newton, y F sub i es igual a 50 newton. Estos son los valores que podemos aprovechar del apartado anterior. Por otra parte, la fuerza de rozamiento, vamos a ponerle aquí, la fuerza de rozamiento es mu por la normal, pero la normal no la conocemos todavía, es decir, todavía no podemos calcular la fuerza de rozamiento. Bien, pues para calcular la normal y para calcular la aceleración, como hemos hecho en los apartados anteriores, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, tanto en el eje X como en el eje Y. Primero aplicamos el eje Y y después aplicaremos el eje X. En la vertical vamos a analizar las fuerzas que actúan hacia arriba, actúa la normal y también actúa la componente vertical de la fuerza F sub i, menos las fuerzas que actúan hacia abajo, que es la fuerza gravitatoria, fuerza hacia arriba positiva, hacia abajo negativa. Esto es igual a la masa por la aceleración en la vertical. Ya sabemos que la aceleración en la vertical es cero porque el cuerpo no se levanta del suelo. Por tanto, de aquí la normal es igual a la fuerza gravitatoria, que está negativa, pasa allí positiva, y la fuerza componente vertical de la fuerza F, que es positiva, pasa al otro lado como negativa. Igual que en el apartado anterior, exactamente igual, la fuerza gravitatoria, que era 58,8 menos 50, que es la componente vertical, 8,8 newton sería la fuerza normal. Y esto hace que ya sí podamos calcular la fuerza de rozamiento. Si queremos podemos calcular la fuerza de rozamiento, porque ahora la fuerza de rozamiento va a ser mu, que era 0,2, por la normal, que es 8,8, que es igual a, si no me equivoco, 1,76 newton. Y esta sería la fuerza de rozamiento. Ya tenemos que calcular la fuerza de rozamiento. Bien, por tanto, en el eje X tendremos fuerza en la dirección positiva del eje X, F sub x. Fuerza en la dirección negativa del eje X, menos la fuerza de rozamiento. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. De aquí, despejando la aceleración en el eje X, que va a ser igual a Fx menos Fr partido por la masa, Fx es igual a 86,6 menos la fuerza de rozamiento, que es 1,76 dividido entre la masa, que son 6 kilos.
Si yo hago esta cuenta, esta operación, y no me he equivocado en ella, me da 14,14 metros partido por segundo al cuadrado. Si nos damos cuenta, es un valor más pequeño que la aceleración en el eje X que obteníamos en el apartado anterior, pero no mucho más pequeño, claro, porque al ser la normal tan pequeña, la fuerza de rozamiento es muy pequeña. Con una fuerza de rozamiento tan pequeñita es prácticamente como si no hubiera fuerza de rozamiento, es prácticamente la misma situación. La aceleración es más pequeña, pero muy poco más pequeña. De esta forma hemos visto cómo podemos aplicar las ecuaciones de la segunda ley de Newton a distintas fuerzas que actúan en distintas formas sobre un mismo cuerpo en situaciones muy parecidas.